Bien, buenas tardes a todo el mundo, estén donde estén en el mundo. Es un placer estar aquí y agradezco la invitación que me extendieron para hacerles una presentación sobre la extorsión en los países de América Central. Yo me basé para hacer esta presentación en los trabajos realizados por el organismo llamado Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, quien ha publicado en su sitio web los diferentes informes sobre el tema. Bien, cuando se habla de extorsión, en general se piensa en alguna de las múltiples películas que han tratado este tema en la gran pantalla, pero para muchas personas, la extorsión es una realidad que afecta su vida cotidiana. Las víctimas de la extorsión son muy variadas. Pueden ser los dueños de pequeñas y grandes empresas, pueden ser comerciantes, pueden ser trabajadores agrícolas, maestros, directores de establecimientos educativos, médicos, trabajadores sexuales, niños, adolescentes, habitantes de comunidades controladas por pandillas. Según los datos que se tienen sobre la región latinoamericana, y no les voy a dar cifras, los tres países más afectados por el fenómeno de la extorsión son Guatemala, Honduras y El Salvador. Y son los tres países que vamos a estar mencionando aquí el día de hoy. Pues bien, en esos tres países, la extorsión existe desde hace mucho tiempo, pero pareciera que en las últimas décadas este fenómeno ha crecido y se ha fortalecido. Como vimos, la extorsión afecta a las personas comunes y corrientes, a todo el mundo, afecta las instituciones, afecta los negocios, y esto genera un impacto que tiene una influencia negativa en la calidad de vida de los habitantes de los países centroamericanos que acabo de mencionar. Para muchos grupos criminales, la práctica de la extorsión es una de las principales fuentes de ingreso para sus integrantes. Veamos rápidamente cómo se puede definir la extorsión. La extorsión es la presión que ejerce una persona sobre otra para forzarla a actuar de cierta manera y así poder obtener un beneficio económico o una ventaja de otro tipo, como pueden ser bienes o servicios. La clave de la extorsión está en el miedo, en la amenaza, en la intimidación y en la posible agresión para que una persona haga algo o deje de hacer algo. Y el fin siempre va a ser obtener algo para sí o para un grupo a través de un beneficio o un provecho que va a ser injusto. Actualmente, en los países de Centroamérica que mencioné, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, existen tres razones o, si se quieren, tres motores que son los que impulsan la extorsión. Y los vamos a explicar después, pero les daré la lista primero. Uno es que el crimen organizado está más organizado. Dos, la tecnología celular se está utilizando en las actividades de extorsión. Y tres, está la presencia de imitadores criminales. Y ahora les explicaré esto un poquito en detalle. Se dice que el crimen organizado hoy en día está más organizado, es decir, que las bandas criminales se dieron cuenta de que los recursos que obtienen gracias a la extorsión les permitía comprar armas de fuego y droga. Y el hecho de practicar de manera continua la extorsión les ha permitido a ellos ganar más dinero y por consiguiente reforzar su estructura. Esto acarreó un incremento de bandas criminales armadas que estaban haciendo cada vez más creíble las amenazas de violencia en la extorsión. El segundo punto que había mencionado era la accesibilidad a teléfonos móviles, el uso de la telefonía móvil. Pues bien, esta accesibilidad y esta cobertura celular en la región centroamericana fue positivo para la población en general, pero lamentablemente fue aprovechado por los extorsionadores, quienes descubrieron que ahora podían extorsionar a sus víctimas a distancia, no hacía falta estar presente. Una llamada telefónica era suficiente para
poder presionar a una persona, amenazarla con algún tipo de agresión y forzarla a hacer lo que uno quiere que ella haga, pagar un monto de dinero, que preste un bien o que brinde un servicio. Y dentro de estos servicios puede ser entregar un paquete de droga o pedir incluso favores sexuales. Luego están los imitadores criminales, que son grupos que nacieron paralelamente a las pandillas o maras, como se las conoce en El Salvador. Y esta palabra maras se utiliza muchas veces como sinónimo de pandillas. Pues bien, los imitadores se aprovechan de la estructura y del esquema de extorsión de las pandillas, así como del miedo que provocan, para que ellos a su vez puedan amenazar, engañar y extorsionar. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre los grupos criminales y los imitadores? Pues bien, la diferencia principal está en que el imitador no tiene la capacidad de poder concretar su amenaza de violencia. Bien, a esta lista de razones que acabo de mencionar, agregaré que a pesar del número de casos de extorsión, la población no confía en las autoridades policiales y por lo tanto no denuncia. Las personas se atemorizan y pagan lo que se les pide. Y esto genera un círculo vicioso del que es difícil salir. Ahora veamos cuáles son las razones que llevan a una pandilla a extorsionar. La primera razón es tener el control de un territorio. Y esa extorsión se puede hacer de manera directa o indirecta. Las personas que viven en un territorio o los comerciantes que están allí presentes tienen que pagar lo que se llama una renta o un monto de dinero a los miembros de la pandilla, pues para que estas personas puedan vivir o trabajar en un sector dado. Parece absurdo, pero la gente tiene que pagar para poder vivir donde vive y el comerciante tiene que pagar para poder tener su negocio. Ese dinero se cobra en efectivo o pueden hacerse depósitos en bancos y puede ser en cuotas semanales, quincenales, mensuales, según el acuerdo al que lleguen. Y los más afectados son los dueños de los pequeños comercios locales o los vendedores ambulantes que existen, que trabajan en esas zonas. Bien, el otro método que utilizan las pandillas para extorsionar es el teléfono, esto es bastante nuevo, y las redes sociales. Esta es una extorsión que no es directa y la utilizan mucho los imitadores, como les expliqué antes. El esquema de extorsión puede ser desde vender juegos de lotería que son falsos, hasta incluso amenazar a un negocio o amenazar con matar a alguien. Los extorsionadores pueden conseguir muy fácilmente toda la información que necesitan en las redes sociales. La gente publica sin pensar fotos, hace comentarios y da mucha información personal que luego va a ser utilizada para extorsionarla, para ser extorsionada. En la mayoría de los casos se ha probado que el extorsionador está preso. Entonces usa un mensajero, en general son mujeres, y este mensajero lo que hace es llevar un celular a la víctima y de esta manera se comunican con ella. Este es un método que afecta a la población en general. Cualquier persona puede ser objeto de este tipo de extorsión y es bastante aleatorio. Luego existe lo que se llama la sextorsión, que consiste en el uso de las redes sociales para iniciar una conversación de manera muy inocente con una persona y de esta conversación se pasa al flirteo, del flirteo se pasa a la seducción y luego se intercambian imágenes de naturaleza sexual. Ahora, una vez que se obtienen estas imágenes, se utilizarán para amenazar a las personas con difundirlas a menos que le paguen un monto de dinero. Este tipo de extorsión en muchos casos termina convirtiéndose en violencia sexual. Es decir, que si no se hace el pago, la pandilla amenaza con ejercer violencia sexual sobre las personas que están siendo extorsionadas o sobre sus familiares. Y tanto hombres como mujeres se pueden ver afectados por este tipo de extorsión. Ahora bien, la extorsión también puede ser practicada por actores del Estado, es decir, cuando
Personal de instituciones públicas, como son las cárceles, imponen un sistema de cambio a los presos a cambio de un beneficio, como puede ser el derecho de visita, poder utilizar en la cárcel el teléfono celular o incluso pedir una protección especial. Hay casos de miembros del cuerpo policial que son corruptos y extorsionan a las trabajadoras sexuales, amenazándolas con denunciarlas o detenerlas a cambio de dinero o a cambio de favores sexuales. Ahora bien, las pandillas también pueden extorsionar a funcionarios públicos, a quienes les van a pedir dinero en efectivo o les pueden pedir incluso un puesto de trabajo como para infiltrarse y ver qué es lo que pasa allá adentro. Y también se va a hacer a cambio de favores específicos que las pandillas van a poder hacer en el territorio que controlan. Es decir, la policía a lo mejor no tiene entrada en una zona, porque los pandilleros no lo permiten, pero si hay un intercambio de favores, a lo mejor la policía sí va a poder entrar porque el pandillero se lo va a permitir. Vamos a ver ahora cuál es el impacto que tiene la extorsión localmente. Pues el impacto económico es el más visible para todo el mundo, tanto para los criminales como para las víctimas, pero es evidente que no los va a afectar de la misma manera. Para el grupo criminal, la extorsión es un modo de vida que los empodera, los enriquece. Nada más como ejemplo, Guatemala. En Guatemala, los comerciantes, los negocios pagan unos 60 millones de dólares al año en extorsiones. Entonces, esto nos da una idea de la magnitud del monto de dinero que se maneja. Pero para el resto de la población, la extorsión es la razón de su inestabilidad económica y emocional, porque esto genera miedo, esto genera pérdidas tanto familiares como materiales. Por ejemplo, cuando le queman un negocio a una persona o asesinan a uno o más miembros de una familia. Y es también la razón por la cual hay personas que se ven forzadas a desplazarse. Y de hecho, son muchas las familias que se han visto obligadas a desplazarse a otras ciudades para huir de la amenaza de la violencia, de la amenaza de muerte o incluso que los obliguen a formar parte de una pandilla, a unirse a una pandilla. La gente entonces huye, se aísla, vive con miedo e inseguridad. La naturaleza de este delito hace que sea muy difícil de medir, ya que como ya lo mencioné, las víctimas no denuncian la extorsión. Y el hecho de que los miembros de los cuerpos policiales sean en algunas oportunidades los mismos extorsionadores, pues esto reduce la disposición de la víctima a ir a denunciar o incluso pedir ayuda a las autoridades competentes. Y también está el hecho de que el extorsionador va a persuadir a su víctima para que no lo denuncien y los amenazan con represalias en caso de que lo hagan. Según estudios, entre el 75 y 85% de los casos de extorsión no se denuncian. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede hacerse? Pues bien, en la próxima entrega, en la segunda parte de la presentación, vamos a ver cómo se combate la extorsión y cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de las personas para que todo el mundo pueda vivir con dignidad y sin miedo. Muchas gracias por su atención.